buenos días a todas. Hola, amadas. Un viernes más juntas aquí en Arraigadas, un espacio para transmitir verdad, esperanza y gozo. Les saluda Laura González de Chávez desde Chicago, Illinois. Feliz de estar aquí con ustedes un viernes más. Me encanta cuando me toca estar aquí en Arraigadas. Muy agradecida por la participación de cada una que se une a nosotras cada viernes. Yo sé que hay un grupo que nos sigue constantemente y estamos súper agradecidos. Y quería recordarles que Arraigadas es un alcance del Ministerio Viva Nuestros Corazones. Puedes encontrar más recursos escritos y audiovisuales como estos dirigidos a mujeres visitando nuestra página vivanuestroscorazones.com. Y uno de los temas culturales actuales tiene muchísimo que ver con los movimientos de LGBTQ que estamos viendo en la cultura contemporánea. Lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en todo el mundo, en América Latina. Y hoy tenemos una conversación muy especial, muy importante, con alguien que ha experimentado el poder transformador de Dios en su vida. Laura Perry es una ex transgénero que tiene hoy el llamado de transmitir el poder transformador de Jesucristo para restaurar la identidad sexual. Ella tiene el deseo de ayudar no solo a las que luchan con estas distorsiones, sino también a los familiares y a los hermanos que rodean a estas personas. Laura ha escrito su testimonio en una obra biográfica titulada Transgender to Transformed, de transgénero a transformada. Aún no está disponible en español, pero estamos orando que muy pronto pueda estar disponible porque sé que va a ser de mucha bendición. Y Laura tiene el deseo de glorificar a Dios testificando de su poder para animar a otros a creer que Él es capaz de ayudarnos a tener victoria sobre el pecado y transformarnos y capacitarnos para vivir tal y como Él nos creó y nos diseñó. Y ella nos acompaña hoy desde Oklahoma City. Bienvenida, Laura. Welcome, Laura, to our program. Muchas gracias por invitarme. Estoy emocionada por estar aquí. Yes, we are very excited. Estamos entusiasmadas de tener a Laura. So, Laura, tell us a little bit about yourself. Where do you live? How old are you? Do you have any siblings? Just tell us a little bit about your family life so our followers can get to know you a little bit. Yeah, Let me just say that in Spanish. Le estoy preguntando que nos diga un poco acerca de su familia, si tiene hermanos, qué edad tiene, dónde vive, para que la conozcamos un poco mejor. De acuerdo. Vivo en la ciudad de Oklahoma y tengo 38 años. Tengo un hermano y una hermana y ellos no viven aquí. De hecho, mi hermana vive la mayor parte del tiempo en Aruba. Mi hermano vive en Los Ángeles, así que no puedo pasar mucho tiempo con ellos desafortunadamente. Pero estoy agradecida con el Señor porque ahora tengo una relación mucho más cercana con mi mamá y mi papá. Oh, that is so wonderful. Laura, before we jump into your testimony and to talk about a little bit about your early childhood, what does the term transgender mean exactly? ¿Qué significa el término transgénero exactamente antes de empezar a hablar acerca de su testimonio? Bueno, significa cosas diferentes para diferentes personas, pero el término ha evolucionado a lo largo de los años. Pero en realidad significa, en esencia, que es alguien que nació de un sexo, pero cree que es del otro sexo, y en la mayoría de los casos hará alguna transición médica hacia el otro sexo. Okay. ¿Puedes compartir un poco sobre tu infancia? ¿Dónde o cómo puedes rastrear esa decisión que tomaste para convertirte en un niño? Quizás a situaciones que sucedieron durante esa etapa de tu vida. ¿Puedes compartir un poco acerca de cómo se te ocurrió la idea de que querías ser un niño? Sí, comenzó desde que era muy joven y en el momento en que entré en ese estilo de vida no vi ningún tipo de motivos, no vi nada en mi infancia que hubiera contribuido a ello, ni siquiera escuché esa idea. Todo lo que escuché fue que si te sentías así, eso es lo que eras. Pero ahora miro hacia atrás, en retrospectiva, y puedo ver dónde empezaron a aparecer esos pensamientos. Cuando era muy pequeña, mi mamá y yo no teníamos una muy buena relación.
Hubo muchas razones por las que eso sucedía. Creo que una era simplemente la diferencia de personalidad. Yo me parecía mucho más a mi papá. Y pasé la mayor parte del tiempo con mi papá y con mi hermano. Pero mi mamá era más cercana a mi hermano. Perdió a 2 niños entre mi hermano y yo, y creo que parte de eso fue que ella lloraba por estos niños pequeños y los deseaba. Mi hermano era su único hijo. Y entonces creo que parte de eso fue el dolor de perder a esos otros 2 niños. Y luego otra parte también fue que ella tenía una visión muy legalista del cristianismo. Entonces había muchas reglas y tenías que obedecerlas, pero no había mucha relación con Dios ni conmigo. Siempre y cuando estuvieras haciendo todo el trabajo, entonces todo estaría bien. Entonces ella siempre estaba haciendo mucho por mí. Entonces miro hacia atrás, sé que mi mamá me amaba, se mataba haciendo cosas por mí, pero fue difícil para mí porque solo quería que ella pasara tiempo conmigo, me faltaba eso. Entonces comencé a actuar más como un niño, y cuando comencé a actuar más como un niño, comencé a sentir mucho rechazo por parte de otras niñas. Pero, ¿sabes? Estaba pensando en esto el otro día y creo que parte del rechazo era mi propia incomodidad, no saber cómo relacionarme con las chicas, no saber cómo realmente hablar con ellas, no saber cómo pasar tiempo con ellas, sin sentirme, ya sabes, yo no quería hacer las mismas cosas que ellas, yo era mucho más atlética, simplemente teníamos diferentes intereses. Y entonces me hizo pensar, me siento mucho mejor con los chicos. Así que pasé la mayor parte de mi infancia jugando con los varones, haciendo deporte y haciendo esas cosas en el receso. Entonces, ¿dirías que eso tuvo algo que ver con la forma en que tus padres te criaron o simplemente cómo estabas cableada y las cosas que estabas creyendo acerca de ti misma, de tus circunstancias? En ese momento me refiero, ¿pensarías que esto sucedió debido al legalismo en tu hogar? ¿A qué se lo atribuyes? Sí, creo que realmente podría ser. Creo que lo que sucede es que en algún lugar muy temprano en la vida, hay una mentira que surge de una creencia sobre nosotros mismos que no es verdad, pero comenzamos a creer que es verdad. Y recuerdo cuando me dijeron que me emocioné cuando escuché sobre mis 2 hermanos que habían muerto, porque pensé, eso es genial. Sabes, si mis hermanos hubieran vivido, tendríamos 5 hijos en lugar de 3. Y hay una gran diferencia de edad entre mis hermanos mayores y yo. Soy mucho más joven. Y por eso estaba emocionada por lo que sucedió. Y dijeron, bueno, solo queríamos 3 hijos. Si uno de ellos hubiera vivido, no estarías aquí. Y cuando vi lo cercana que era mi mamá a mi hermano, comencé a pensar que tal vez mamá deseaba que hubiera sido uno de ellos. Esa fue una mentira que entró a mi mente. Mi mamá nunca dijo nada de eso, pero una vez que lo creo, es como si tuviera este lente y todo en la vida pasa por ese filtro. Así que supongo que es una mezcla entre lo que ves y cómo lo percibes. Pudiera haber otras personas en esa misma posición que no hubieran pensado eso. Entonces es solo esa mezcla de cosas. Entonces, ¿puedes compartir un poco sobre cómo empezaste a ser abusada sexualmente cuando eras una niña? Y todo lo que pasó en ese tiempo y cómo te afectó. ¿Cómo afectó tu visión sobre el sexo? Tenía 8 años y fue muy difícil, porque era el hermano de mi amigo. Y yo sabía que estaba mal, pero no fue una experiencia tan aterradora, ¿sabes? Como cuando te dicen, ten cuidado con ese extraño, y cosas así que nos enseñan. O como cuando ves algo en una película que alude a eso. Pero fue muy confuso, porque era el hermano de mi amigo y solo estábamos jugando. Sabía que estaba mal, pero tu cuerpo responde a eso, ¿ves? Y entonces había mucha confusión, pero se sentía bien al mismo tiempo. Entonces volví a verlo más tarde y le dije, oye, hagámoslo de nuevo, fue divertido. Y él me rechazó. Y me dijo, no podemos volver a hacer eso de nuevo. Y recuerdo sentirme, en primer lugar, tan usada y desechada. Y luego sentir que los hombres siempre tienen todo el poder en la relación. Así que supongo que todo eso alimentó las mentiras que ya estabas creyendo, ¿verdad? Exacto, exactamente. Entonces empecé a sentir celos de los chicos. De hecho, ya estaba un poco celosa de mi hermano. Pero luego me dieron celos de los chicos por razones sexuales y empecé a portarme mal con mis otros amigos. Afortunadamente, por la gracia de Dios, no llegó muy lejos, no tanto como podría haber sido, por la manera como estaba fantaseando. Pero había algunos amigos con los que simplemente experimentaba un poco, y yo fui una especie de agresora hacia ellos.
¿sabes? Y realmente comenzó a cambiar porque estaba escondiendo ese profundo y oscuro secreto que no le dije a nadie. No le dije a nadie hasta que cumplí 30, pero sucedió. Y siempre sentí que no formaba parte del grupo. Y parte de eso fue porque no me sentía como una niña. Sin embargo, creo que parte de eso era todo lo que estaba escondiendo. Tenía la vida secreta que intentaba ocultar a todo el mundo. Y veo eso en tantos jóvenes. Creo que no saben cómo encajar, se sienten socialmente inadaptados. Creo que mucho de eso se debe a que hay secretos oscuros y profundos. Oh, sí, eso es tan cierto, sí. Entonces, ¿cómo siguió siendo afectada tu sexualidad? ¿Practicaste inmoralidad sexual durante el bachillerato? Y también tuviste encuentros sexuales en línea. Así que fuiste muy sexualizada desde muy joven. Pero todo esto sucedía con los chicos, ¿cierto? Sí, la mayoría de las veces. También experimenté con chicas varias veces. No me atraían físicamente las chicas, pero siempre tuve esa fantasía porque quería tanto ser un hombre y estaba celosa de mi hermano. Había una parte de mí que quería una novia, pero yo no quería una relación homosexual. No podía verme a mí misma como lesbiana. Y realmente ni siquiera los juzgué o algo por el estilo. No fue así. Solo sabía que me atraían los hombres físicamente, pero había una parte de mí que quería revertir los roles. Y entonces hubo varias veces en el bachillerato que me encontré persiguiendo a una chica. Por lo general era mi mejor amiga en ese momento y por lo general siempre era una chica que tenía novio. Entonces era como un reto para mí. Como si puedo ganárselos al hombre. Eso solidificará mi hombría. Pero la mayoría de las veces estaba teniendo sexo con hombres. Y en el bachillerato me odiaba tanto a mí misma. Me sentía sin valor y tan usada. Y el único valor que sentía que tenía era ser sexual, tratar de llamar la atención de los hombres. Y luego en la universidad me metí profundamente en una adicción a la pornografía. Y ya había sido expuesta antes. Sí, adelante. Entonces, Laura, cuando eras adolescente y pasabas por toda esta confusión en la escuela y salías con los chicos, ¿tus padres sabían de estas luchas? ¿Sabían que estabas haciendo todas estas cosas? ¿O era algo que estabas viviendo en las sombras y ellos no sabían nada? ¿No conocían ninguna de tus luchas, de tu confusión? Cuando cumplí 16, se habían dado cuenta que iba por un mal camino, pero no sabían lo malo que era. Sabían que era sexualmente activa, pero no sabían el alcance de lo que realmente estaba pasando. Y yo creo que les habría roto el corazón. Pero a medida que ingresé a la universidad fue mucho peor. Y me metí profundamente en la adicción a la pornografía y luego eventualmente eso no fue suficiente. Y entonces estaba tratando de representar esas cosas que estaba viendo en la pornografía y estaba alimentando la lujuria en lugar de lidiar con ella. Y eventualmente tuve problemas para conseguirlo. Subí mucho de peso, tenía una imagen horrible de mí misma y no podía conseguir que los chicos me prestaran atención. Y entonces me topaba con hombres que me decían, oh, eres tan bonita, si fueras más delgada saldría contigo. Así que estaba desesperada y me uní a un sitio de conexión para adultos en el que solo buscaban sexo casual y comenzaban a acostarse. Me acostaba con cualquier hombre que me prestara atención y recuerdo sentirme tan degradada y sin valor. Era como una necesidad tan profunda de sentirte amada y apreciada, más que algo que tuviera que ver con la forma como te criaron. Porque, tú sabes, existe la idea de que si nosotros como padres hacemos algo mal, esto va a afectar cómo serán nuestros hijos. Y estoy segura de que hay algo de cierto en esto. Hay un cierto impacto o influencia que nuestra paternidad va a tener en nuestros hijos, por supuesto, pero la idea de todo esto sucedió por algo que los padres hicieron mal o que todo es solo una cosa mental y no tanto como lujuria o mentiras que he creído, esta adicción sexual. Mirando atrás, ¿cuál es el punto
medular aquí? ¿Es algo con lo que naciste? ¿Es algo que adquiriste en el camino? ¿Es algo que solo tenía que ver con la forma como percibes la realidad que te rodea y el amor que recibiste de tus padres y todo lo demás? ¿Acaso es una mezcla de cosas? Porque sé que mucha gente cuando piensa en esto, los padres comienzan a sentirse culpables o simplemente creen que es algo que es totalmente un problema mental, que no tiene nada que ver. No sé, danos un poco de luz sobre eso. Sí, me alegra que hayas preguntado sobre eso, porque olvidé mencionar que no culpo a mis padres en lo absoluto. Y mi mamá estaba haciendo lo mejor que podía, y lo reconozco ahora. Creo que lo que sucede, sin embargo, la realidad es que Dios nos creó para el jardín del Edén y para ser perfectos, sin naturaleza pecaminosa, sin enfermedades ni conflictos y no lastimar a nadie. Pero la realidad es que vivimos en un mundo caído y quebrantado y todos lo tenemos en la naturaleza y nos lastimamos unos a otros. Entonces, la verdad es que sí, los padres a veces lastiman a sus hijos, incluso sin darse cuenta, pero no es culpa de los padres. Si hubiera estado leyendo la Biblia, si no hubiera rechazado a Dios, tenía tanto conocimiento bíblico, participaba en la memorización de la Biblia, estaba en la iglesia cada vez que se abría la puerta, estaba en una escuela cristiana, tenía demasiado conocimiento bíblico, pero rechazaba lo que decía la Biblia. Pensaba que eran un montón de reglas polvorientas, pero la Biblia me habría dado mucha sabiduría sobre el perdón, sobre no amargarme, así que me aferré a la amargura y en lugar de perdonar a mi madre y reconocer que era humana y que iba a cometer errores, o reconocer mi propio pecado y cuánto les estaba lastimando a ellos, y tuve actitudes horribles, pero me aferré a la amargura. Y el Señor me mostró una vez que me estaba aferrando a esta ruta de amargura y esta vid llena de espinas me estaba abrazando y aplastando. Y de hecho, recientemente, el Señor me mostró este versículo en Hebreos que realmente me saltó a la vista. En el capítulo 12, versículos 15 y 16. Y dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Esa parte de la gracia de Dios no la había entendido completamente hasta hace poco. La gracia no es simplemente Dios excusándonos o pasando por alto el pecado. La gracia es el poder que Él nos da para vencer el pecado. Es algo que se agrega a través del Espíritu de Jesucristo. Y dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida. Y eso es lo que veo tan a menudo. Hay amargura y juicios y la falta de perdón que lleva al pecado sexual, porque lleva a sentir lástima por nosotros mismos. Conduce a, nos sentimos usados y sentimos que la gente no nos ha valorado. Así que dejamos de valorar a otras personas y comenzamos a usar a las personas para las cosas que quiere nuestra carne. Y eventualmente estamos dispuestos a tirar todo lo que sabemos sobre el Señor y sobre nuestra herencia y sobre las cosas que se nos han dado. Lo tiramos todo por la ventana por lo que queremos en la carne. Eso es asombroso. Y sabes, escuchándote hablar, solo puedo pensar en los padres. Sé que tus padres oraron mucho por ti a lo largo de los años, pero qué importante es orar, porque como tú dijiste, ibas a la iglesia, te enseñaron la Biblia, estabas en grupos de jóvenes y sin embargo no seguías a Dios. Entonces, no solo se trata de llevar a nuestros hijos a la iglesia, sino también de darnos cuenta de que aún en la iglesia pueden ser seducidos por Satanás y sus mentiras. Entonces, Laura, ¿en qué momento de tu vida? Bueno, estabas en la universidad, estuviste involucrada en toda esta inmoralidad y encuentros en línea. ¿En qué momento te das cuenta o crees que necesitas convertirte en un chico? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, en la universidad, cuando estaba conociendo a todos estos hombres al azar para todas estas aventuras de una sola noche, me iba sintiendo tan sucia y tan avergonzada. Y siempre tuve la esperanza de que uno de ellos me quisiera. Y uno de ellos finalmente lo hizo. Y fue una relación tan horrible. Él era alcohólico y solo recuerdo que siempre me sentí atrapada porque sentía, nadie más me quiere. Pero siempre fantaseaba con la idea de si hubiera sido el hombre, entonces podría enamorarme de la chica, y esto es lo que yo hubiera hecho. Y finalmente, en el 2007, por mi cumpleaños,
Habíamos ido a este fin de semana y fue simplemente horrible. Todo el fin de semana estuve caminando sobre cáscaras de huevo y pensaba, si yo fuera el hombre, esto funcionaría. La razón por la que nunca soy feliz es porque se suponía que yo debía ser el hombre. Si yo fuera el hombre, trataría a las chicas con respeto y las trataría de tal o cual manera. Así que por un par de meses esto me estaba volviendo loca. Era todo en lo que podía pensar día y noche. Y finalmente pensé, tengo que convertirme en un hombre. Y realmente en ese momento ni siquiera había escuchado la palabra transgénero. Creo que olvidamos cuánto ha cambiado la sociedad solo en los últimos años. No tenía ni idea de si alguien se sentía como yo. Pensé que era la persona más extraña del mundo porque sabía que era mujer, pero me sentía como un hombre. Así que literalmente busqué en Google, una niña se convierte en un niño, solo para ver si alguien se sentía como yo. Y ahí es donde comenzó este trayecto. Fui y encontré un grupo de apoyo en Tulsa, donde vivía en ese momento. Y me presenté en la primera reunión y dijeron, a los 5 minutos de conocerme y conocerme brevemente, dijeron, definitivamente eres trans. Y yo dije, lo sabía. Pero por supuesto que iban a decir eso, no me iban a hacer sentir mal, porque todos eran transgénero o creían serlo. Quiero decir, nadie es transgénero. Luego me di cuenta de que no es posible, pero todo el mundo está intentando transicionar al sexo opuesto. Entonces, por supuesto, me afirmarían y dirían, definitivamente esto es lo que eres. Y tenía miedo de que nunca pareciera un hombre. Pero ellos dijeron, no te preocupes, después de un año más o menos de tomar hormonas, nadie pensará que eres una chica. Y eso es lo que quise escuchar toda mi vida, y eso fue como el gancho que me atrapó. Realmente lo creí con todo mi corazón en ese momento. Y Laura, ciertamente dijiste que en el 2007 no había tanta información allá afuera, pero ahora está tan al alcance. Es como una lección que tienes. Simplemente te lo dan. Ni siquiera tienes que ir a Google para averiguar qué piensa la gente sobre esto. Entonces, cuánto más seductor y fácil es para Satanás atraer a todos estos jóvenes a este estilo de vida. Entonces, ¿cómo fue esta transición para ti? ¿Tenías contacto con tu familia en ese momento? ¿Les informaste lo que ibas a hacer? ¿Cómo ocurrió eso? Lo oculté de mi familia al principio. Estaba tratando de seguir la ruta legal porque quería todos los cambios legales. Por lo tanto, existían estándares de atención que requerían acudir a un terapeuta y tener al menos un mínimo de 3 sesiones para que luego te diagnostiquen lo que se llamaba trastorno de identidad de género. Ahora se ha cambiado a disforia de género, pero en ese momento era un trastorno de identidad de género. Se consideraba un trastorno mental. Y yo sabía que era eso precisamente, pero bueno, pues así es como tienen que clasificarlo, lo que sea necesario. Tú solo querías ser feliz. ¿Tú querías ser feliz? Sí, pero miro hacia atrás y pienso que estaba admitiendo que tenía un trastorno mental. Pero por supuesto pensé, la mente no es el problema, el cuerpo es el del problema. Entonces, en la tercera sesión con el terapeuta, simplemente estaba respondiendo las preguntas sin pensar. No estaba prestando atención a la conversación porque solo quería terminarla y tomar este camino. No tenía ningún interés en la terapia porque no creía que mi mente necesitara algo. Pero en la tercera sesión se detuvo por 1 minuto, dejó su cuaderno y me miró directamente a los ojos y dijo, vaya, realmente tienes problemas con tu mamá. Y estaba tan triste y yo estaba como, wow, espera 1 minuto, ¿cómo pasamos de estar hablando de ser un hombre a estar hablando de mi mamá? Y exploté y dije, no estoy aquí para hablar de mi mamá. Estaba tan enojada y amargada con ella en ese momento. Y miro hacia atrás y pienso que mi mamá no se merecía esto, ni siquiera durante los tiempos difíciles que tuvimos, pero me había aferrado a la amargura durante tanto tiempo. Era como una herida infestada para ese entonces que ni siquiera podía hablar de mi mamá, la odiaba tanto. Y ella no se merecía eso. Pero había llegado hasta ahí, porque dejé que se acumulara en mi corazón. Entonces, después de eso, recibí el diagnóstico. Iba feliz en el camino y lo llevé a un médico y él dijo, está bien, eso es lo que quieres. Y él me indicó las hormonas para empezar. Y literalmente, mucha gente no se da cuenta de esto, pero te dan las recetas, te llevas las jeringas y la testosterona a casa, te la inyectas tú misma y tienes que confiar. Conozco a una niña, de hecho, que dijo que su médico le dijo que se fuera a casa a ver videos de YouTube para saber cómo hacerlo. Quiero decir, para mí, afortunadamente, al menos tuve otras personas transgénero en mi vida que me ayudaron y me mostraron cómo hacerlo correctamente. ¿Y fue este proceso costoso? ¿Todas esas hormonas? No puedo imaginarlo. Quiero decir, eso es realmente costoso también, no solo emocionalmente y todo lo demás, sino también financieramente.
Sí, era muy caro cuando comencé. Después de eso, el precio bajó un poco. No lo sé, quizás porque estaba ganando popularidad. No sé cuáles fueron las razones, pero luego fue menos costoso. Pero las cirugías fueron mucho más caras. En 2009 tuve una doble mastectomía. ¿En ese tiempo tus padres sabían lo que estabas haciendo? Sí, sí. Y no estaban de acuerdo con eso. Realmente explotaron la primera vez. Pero realmente miro hacia atrás cuando les dije lo odiosos que estaban siendo conmigo y todo. Pero sabía que me amaban. Lo habían demostrado, aunque yo estaba tan enojada con mi mamá. Realmente en años posteriores lo habían probado. Y mi papá definitivamente había demostrado que me amaba. Sabía que me amaban, pero estaba enojada con ellos y quería que estuvieran a mi lado. Y quería que me dejaran hacer lo que yo quería hacer. De hecho, al principio, realmente me retiraron todo apoyo. Dijeron, si no haces esto y te sometes a la consejería cristiana, entonces no te vamos a apoyar económicamente. Y fue como, excelente, los quiero fuera de mi vida. Porque entonces sentí la libertad. Ya no estoy bajo las reglas de mamá y papá. Pero luego regresaron y dijeron, no podemos hacerte esto, te amamos. Y sabía que me amaban. Era muy manipuladora y siempre estaba buscando formas de manipularlos. Pero con la cirugía, ¿sabes? Mis padres estaban tan devastados, pero no se dieron cuenta de cómo Dios estaba trabajando tras bambalinas. Ya estaba ahí, Dios ya estaba trabajando. Tenía sueños. Él no me hablaba directamente, sino que simplemente soñaba que la transición no era real. Tuve sueños. No me di cuenta que tuve una palabra profética sobre mis rodillas una vez, en la que el Señor me dijo que necesitaba orar por algo, y de hecho sucedió. Entonces el Señor te estaba persiguiendo tras bambalinas. Sí, yo ni siquiera estaba orando en ese tiempo. No estabas prestando atención, solo seguiste adelante. Fue tan gracioso, no deseaba a Dios. De hecho, en el bachillerato, unos años antes, le había estado orando a Satanás, pidiéndole a Satanás que evitara que la gente llegara a conocer a Jesús. Odiaba a los cristianos, odiaba a Dios, y sin embargo, él me perseguía. Hubo una noche en la que creo que mi padre había comenzado a orar por mi música, porque yo escuchaba música de rock horrible y sobre temas satánicos. Y una noche me cansé de la música y pensé, me di cuenta de lo enojada que me estaba poniendo y dije, estoy tan harta de esta música, me enoja mucho, estoy tan cansada de esto. Así que puse música cristiana y la presencia del Señor llenó ese lugar. Dios se encontró conmigo Laura, esa noche. Escuchándote hablar de eso, ¿crees que hay una opresión satánica que es parte de todo esto, como algo de Satanás? Quiero decir, son mentiras, por supuesto, y la confusión, incluso la cultura, ahora nos está bombardeando y haciendo que todo esto esté disponible, pero ¿hay alguna opresión de Satanás? ¿Satanás trabajando, atrayéndote? Absolutamente. Satanás es el autor de la confusión. Y eso es algo que se ve tanto en estas identidades, en esta confusión constante. Pero también sé que he visto en tantas personas que sus ojos se oscurecen mucho una vez que comienzan a abrazar esto, y de hecho puedo verlo. Pero incluso cuando comencé esto, cuando estaba en el bachillerato, estaba dibujando este demonio del libro de Marilyn Manson que alguien me había dado, y tenía esta figura demoníaca real ahí, y la estaba dibujando con gran detalle en mi cuaderno, y lo tenía. Y mi tío, con quien vivía en ese momento, lo había encontrado, y ahí estaba en grande. Pero recuerdo años después, me di cuenta que esta figura que había estado dibujando se consideraría transgénero, o algunas personas podrían decir intersexual, pero tenía ambos sexos. Tenía genitales masculinos, pero tenía senos también. Y así era este personaje demoníaco, con géneros confusos. No me di cuenta de que se trataba de una figura demoníaca real, que a menudo supongo ha sido como una figura demoníaca bien conocida en la historia, que ha pasado por muchas culturas. Y entonces me equivoqué en esto, y cómo estaba abriendo la puerta a esto en mi vida. Entonces, en este punto comenzaste con las hormonas. Así es. Duraste varios años con las hormonas y luego decidiste pasar por la cirugía y el cambio de nombre y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo duró todo esto? Toda esta transición. Comencé mi transición en el 2007 y creo que mi nombre cambió legalmente en el 2009. Y poco después de ese año tuve mi doble mastectomía. Sabes, es interesante, sin embargo, en ese tiempo
Mis padres simplemente pensaban que era el fin del mundo y estaban tan devastados con todo lo que estaba sucediendo. Pero la realidad era que todo lo que Satanás estaba usando para llevarme más profundamente a ese estilo de vida, Dios lo estaba usando para su gloria. Y solo para retroceder un poco antes de hacerme esta cirugía, mi tía me había mandado un correo. Se sintió llamada por el Señor para hacerlo. Y sabía que me enojaría con ella. Pero ella dijo: Laura, eres una chica tan hermosa, te amo, estás siendo engañada por el enemigo, por favor huye de esto. Y yo estaba enojada y no hablé con ella durante mucho tiempo, pero sabía que tenía razón. Quiero decir, una parte de mí lo sabía, pero era como si lo quisiera tanto, así que no hablé con ella durante mucho tiempo. Pero cuando estaba acostada en la mesa de operaciones y miré hacia abajo a todas estas líneas punteadas color púrpura en todo mi pecho, pensé: ¿y si ella tiene razón? ¿Y si realmente estoy en manos de Satanás? ¿Y si me despierto en el infierno? Y estaba realmente asustada. Y por primera vez en años oré y le pedí a Dios que me perdonara la vida. Pero después de la cirugía, olvidé mi oración. Y pensé que estaba en camino a la libertad. Y yo pensaba: sí, esto es todo lo que siempre he querido. Y la cirugía de hecho me hizo legalmente un hombre. Y eso fue muy emocionante para mí. Quiero decir, todos estos pasos que tenías que esperar siempre fueron tan emocionantes y eso te daba esa falsa sensación de felicidad. Pero recuerdo que había empezado a deprimirme un poco después de mi cirugía, varias semanas después, porque me di cuenta de que todo lo que había conseguido en ese momento era como: bueno, ¿y ahora qué? Entonces, tendré otra cirugía. Siempre era como si tuvieras que mirar a lo siguiente. Nunca me sentí tan plena como pensé que sería. Entonces pensabas: el siguiente paso realmente me llevará a ese gran nivel de satisfacción y seré feliz y finalmente seré todo lo que quiero ser. Pero nunca sucedió. Es como una droga. Es bueno mientras estás drogado, pero luego eso desaparece. Y luego todo en lo que puedes pensar es en la próxima ocasión. Y luego, varias semanas después, volví a trabajar y estaba decidida a... bueno, la próxima cirugía solucionará eso. Pero mi jefa, que me había apoyado mucho, era lesbiana. Ella pensó que esto era genial y me ayudó a planear el viaje. Ella vio mi cara un día y dijo: mira, no sé qué está pasando aquí, pero solo estás deambulando, estás deprimida, no estás trabajando, estás desmotivada, no sé qué te pasa, pero quiero al viejo Jack de regreso. Y me quedé atónita, yo estaba como: espera, ¿de qué estás hablando? Estoy de lo más feliz que he estado en mi vida. Soy legalmente un hombre, porque de alguna manera ya había superado esa depresión inicial porque ahora estaba persiguiendo el siguiente paso. No sabes de lo que estás hablando, estoy tan feliz. Y volví a casa esa noche y pensé: ¿qué ve ella en mí que yo no estoy viendo? Y finalmente tuve que admitir que me di cuenta de que mi cirugía no me había convertido en un hombre. Y entonces empezaba a surgir un poco de duda y estaba tratando de ignorarlo. Entonces pensé: bueno, una vez que me someta a la próxima cirugía será real. Entonces, en el 2012 me extirparon todos mis órganos femeninos. Y cuando eso no trajo la solución, realmente estaba comenzando a deprimirme. Y había estado tomando hormonas durante años y tenía una voz más grave y ya sabes, tenía vello facial. Para entonces ya me estaba creciendo la barba. Y todos afirmaban que era hombre, solo se me conocía como hombre. Entonces las personas que te habrían conocido en ese momento habrían pensado que eras un hombre. Ah, sí, absolutamente. Así que fue como: tengo todo lo que siempre quise. Pero pensé: bueno, una vez que me someta a la cirugía final para la reasignación genital, seré feliz. Seguí tratando de convencerme a mí misma, pero cuando comencé a mirar esas cirugías y me di cuenta de lo falsas que eran, y bueno, desmiembran a las personas, simplemente no puedo describir el horror. Dicen que del 40 al 60% de las mujeres nunca volverán a sentir nada sexualmente, y de hecho hay mucho que pierdes. Y además de eso, sería completamente falso. Y yo sabía que nunca iba a ser tan real como pensaba. Fue devastador cuando llegué a ese punto. Entonces, Laura, en ese momento tenías pareja. Uh-huh. Sí. Y era un hombre que había querido ser mujer, ¿verdad? Háblanos un poco acerca de eso. Bueno, fue interesante. Es asombroso lo que Dios usa porque esta no era una relación que glorificaba al Señor, obviamente. Pero el Señor realmente lo había usado y Él era como un espejo para mí, porque podía ver la verdad en Él, que no podía ver en mí misma. Y sabía que era falso, y sabía que era un hombre que se ponía ropa de mujer, y era tan obvio para mí todo el tiempo. Y seguía pensando: ¿por qué esto no es real para Él? Pero
él también fue el tipo de persona que me puso en la búsqueda de la verdad. Era muy moral y realmente no amaba a Dios. Definitivamente no afirmó ser cristiano en ese momento, pero creía en Dios. Y creía en ser justo y en hacer el bien a la gente. Así que me había puesto en el camino de buscar lo que realmente es la verdad. Y ablandarme un poco hacia Dios. Tuvimos una relación realmente buena. Pero me frustraba, porque uno, nunca lució realmente como una mujer, y dos, él no quería casarse legalmente hasta que se operara. Y nunca se operó. Y ahora miro hacia atrás, no me di cuenta de que realmente él estaba bastante desilusionado con ese estilo de vida. Desde muy temprano él supo que nunca iba a ser real, y siguió poniendo excusas. Pero yo sabía que él no estaba tan metido en eso como quería o como él afirmaba estar. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta cuándo viste a Dios realmente atrayéndote hacia Él? ¿Y cuándo sucedió ese giro? Bueno, realmente me había estado atrayendo a Él lentamente a lo largo de los años, y comenzó cuando realmente desarrollé un gusto por programas de radio de línea conservadora. Y esa es una larga historia. Tenía un trabajo en el que era guardia de seguridad y estaba muy aburrida, así que escuchaba la radio todo el día. Dios me había estado ablandando un poco y había estado interviniendo en mi vida. Había tenido estos sueños que mencioné anteriormente, así que me abría la idea. Pero fue realmente cuando mi mamá creó un sitio web para su estudio bíblico. Y es por eso que amo la redención y todo lo que Dios usa. Ella me había pedido que hiciera este sitio web y yo lo hice solo por el dinero, pero comencé a leer su lección para poder resumir cada lección para el sitio web. Y mientras lo hacía, la palabra de Dios comenzó a tornarse viva y penetrar mi corazón. Y uno de los versículos que más me gustan es el Salmo 107:20, que dice: Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Y fue como si Dios comenzara a ser real. No hubo un verso específico al inicio, sino que era este tema en general en el que Dios realmente empezó a mostrarme el corazón y carácter de Dios, que Él no era un Dios airado y lleno de juicio que solo quería condenarme. Y existe este lado de Dios en el que trae juicio, pero Jesucristo mismo pagó por eso. Y tomó nuestro juicio y todo lo que merecíamos sobre sí mismo. Y si estamos dispuestos a humillarnos y someternos a Él, si nos humillamos, no tenemos que enfrentar la ira de Dios. Pero no había visto la realidad. Había escuchado del amor de Jesús, pero nunca lo había entendido hasta que comencé a ver que era fiel, que era confiable, que era amoroso, que era bueno, que era paciente, y Dios comenzó a revelarme todas estas cosas. Y esto sucedió mientras tú estabas trabajando en esa página de internet. Estabas leyendo la palabra por ti misma y finalmente encontraste la verdad que estaba buscando. Así es. Así que empecé a llamarle a mi mamá para hacerle preguntas. Y por los siguientes 6 meses aproximadamente estuvimos hablando sobre eso. Pasé de casi no llamarle nunca a llamarla cada día. No me puedo ni imaginar cuán feliz debió haber estado. Sí, y fue tan paciente. Lo que hacía era solo contestar mis preguntas. Ella no me presionó. De hecho, luego me enteré que mi mamá, en el tiempo que vio que Dios estaba trabajando en mí, realmente quiso acelerar las cosas y pensó: yo sé cómo ayudar, Señor. Y ella dijo claramente que el Señor le dijo: Francine, solamente uno de los dos va a trabajar en ella. Si tú quieres trabajar en ella, entonces me iré a sentar. Pero si tú quieres que yo trabaje en ella, ve a sentarte, ve a la palabra y trabaja en tu relación conmigo. Yo trabajaré en Laura. Y esa fue una lección dura para mi mamá. Mi mamá siempre había sido del tipo de persona que intenta arreglar todo, y ella realmente debía entregarme en las manos del Señor y dejarlo trabajar en mí. Y a medida que lo hizo, primero me dio espacio para respirar. Siempre me sentí un tanto sofocada. Ella siempre estaba tratando de cambiarme y forzarme a lo que ella quería, así que le dio a Dios el espacio para trabajar en mi corazón. Y a medida que Él comenzó a traerme a sí mismo, también me estaba acercando a mi mamá y la empecé a perdonar y a amar y a desear una relación con ella. Y finalmente, en un punto, le dije a mi mamá: ¿qué me pasó? Hace 6 meses estaba a 180 grados del lugar en donde estoy ahora. Lo único que quiero hacer es escuchar la palabra de Dios. Y yo sabía que eso no sonaba a mí, pero simplemente no lo podía explicar. Y ella dijo: bueno, he estado orando para que Dios te trajera de regreso como un imán. ¡Wow! Eso era lo que Dios había hecho. Yo estaba tan asombrada que Dios había contestado su oración.
Y encima de eso, vi cómo mi mamá había cambiado tanto. Y le dije, mamá, ¿qué te sucedió? Porque no eres la mamá con la que crecí. Ella estaba llena de paz y fe. El Señor estaba trabajando en su vida de la misma manera en la que estaba trabajando contigo. Sí. De hecho, luego me di cuenta y me encanta cómo Dios entrelazó nuestras historias. Yo me enteré después que la noche que me declaré transgénero, ella fue a casa y se postró con el rostro en el suelo y se rindió y dijo, Señor, me rindo. Estoy tan cansada de estar intentando demasiado y no poder arreglar esto. Y Dios le dijo, por fin, había estado esperando a que sucediera esto. No puedes arreglar esto. Y el Señor permitió una temporada en su vida en la que pasaba muchas horas al día en la palabra y también en 2 libros que le ayudaron mucho. Humildad y entrega absoluta, de Andrew Murray. Ella dice que solo se sumergía en la palabra de Dios y en estos libros que trataban sobre rendirse a la palabra realmente. Así que las dos estaban rindiéndose en diferentes temas, Sí. ¿verdad? Ella rendía su control sobre ti Así y tú es. simplemente te rendías a Dios. Asombroso. Y lo lamento mucho ahora que volteo hacia atrás. Entiendo que ella era así porque había crecido sin conocer otra cosa más que el legalismo y el trabajar para Dios, siempre tratando de complacerlo para obtener la salvación mediante buenas obras. Así que cuando ella realmente se rindió, el Señor comenzó a cambiarla y fue transformada. Y cuando vi eso en mi mamá fue que realmente supe que el Evangelio era verdad, que Cristo está vivo. Yo podía verlo, no había otra explicación para la transformación de mi mamá. Entonces, Laura, en ese punto pensaste que podías ser cristiana, ¿cierto? Sí. Y seguir siendo un hombre. Así es, y era muy genuina. Y tenía celo por el Señor. Le entregué mi corazón al Señor esa noche y fui transformada radicalmente. Había hecho tal trabajo en mi corazón que yo sabía que había sido transformada. Sabía que el Espíritu de Dios había venido a mí, sabía que no volvería atrás y empecé a hablarles a todos de Jesús. Estaba emocionada, mi corazón ardía por el Señor. Estaba tan asombrada de que Dios me hubiera salvado porque yo pensaba que no salvaría a una transgénero. Yo pensaba que estaba muy lejos del Señor, pero Él no me abandonó ahí y comenzó a traer convicción con el paso del tiempo. Pero yo no sabía qué hacer con esto. Y yo pensaba, bueno, tengo que reconocer que no era tu voluntad, pero hay que continuar. Gracias por salvarme. Y yo seguía poniendo esta convicción bajo la alfombra. Bueno, tengo convicción porque se suponía que yo no debía ser así. Soy perdonada ahora, no por mí misma. Había sido perdonada. Y así fue por algunos meses. Pero a medida que leía más la Biblia y yo estaba hambrienta de la palabra, supe después que las mujeres del grupo de estudio de mi mamá estaban orando para que yo pudiera tener un hambre voraz por la palabra. Y les dije, ustedes no saben cómo Dios contestó esa oración. Estaba literalmente escuchando enseñanzas bíblicas durante todo el día, todos los días. Les dije, estaba tan hambrienta por la palabra. Y mientras más aprendía, el Señor me traía más convicción y me di cuenta que no podía ignorar algunos versículos. A veces la gente, para justificar esta situación, tuerce el significado. No, no significa eso, significa esto otro. Pero cuando el Espíritu Santo me tomó, de pronto toda la Biblia me decía que yo no podía ser transgénero. Porque toda la Biblia es acerca de Dios. Él nos creó para sus propósitos. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Había muchos versículos en la Biblia que comenzaron a darme convicción, hasta que finalmente, una noche, me tiré al piso. Estaba tratando de hacer lo que fuera para entregarle todo al Señor, excepto esto. Pude entregar todo lo que podía pensar. Señor, puedes tener mis finanzas, mi trabajo, te quiero entregar todo. Y realmente no estaba reteniendo esto de manera intencional, simplemente pensaba que no lo podía entregar. Todavía no entendí este concepto del Señor trabajando en mí. Yo todavía pensaba en intentar agradar a Dios al intentar hacer todas estas cosas. Y como esto no lo podía arreglar, entonces puedo rendirte todo lo demás, lo que sea. Y yo le pregunté, ¿qué necesito hacer para escuchar bien, buen siervo y fiel? Y me hizo la siguiente pregunta. Si estuvieras delante de mí esta noche, ¿con cuál nombre te llamaría? Y yo pensé, un minuto, esto no es justo. Ya superamos esto. Lo siento, ya me arrepentí. No puedo arreglar esto. Y me recordó Juan capítulo 1, donde dice que Jesucristo mismo es el creador. Y me dijo, tú no puedes decir que me amas y rechazar mi creación. Y yo pensaba que estaba siendo condenada porque no encontraba una salida. Y pensé, bueno, supongo que Dios no me acepta como Jake. ¿Dónde me deja esto?
pero en la voz más asombrosa que jamás había escuchado en mi vida, él susurró y dijo, déjame decirte quién eres. Y eso fue lo que me liberó. Porque me di cuenta, y todavía me hace llorar a veces. Me di cuenta que Dios me había hecho para su plan y su propósito con una identidad. No estaba aquí solo gracias a mis padres. Estaba aquí porque Dios había querido que estuviera aquí, teniendo una persona específica en mente. Lo hace así con todos nosotros. Como Jeremías dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y yo simplemente me di cuenta que estaba aquí, porque Dios había ordenado que estuviera aquí. Y mi vida no me pertenecía. Así que luché con esto por algunos meses y todavía no sabía cómo lo iba a resolver, pero estaba desesperada por ser libre. Y realmente le rogué a Dios que tomara mi vida, porque no veía la salida. Él me había dicho que me diría quién yo era, pero realmente yo no estaba confiando en Él del todo. ¿Estabas con tu pareja en ese momento? Sí. Ok, todavía estabas con Sí, él. todavía estaba con Él y no sabía cómo resolver todo esto. Y tampoco quería ser mujer. Simplemente no podía concebir ser mujer otra vez. Era muy doloroso. Cada vez que pensaba en eso, pensaba que no podía vivir así. Así que le empecé a pedir a Dios que me quitara la vida. Y finalmente me vi en el lugar más oscuro de donde no podía salir. Y pude ver la luz en la superficie, pero no había manera de salir. Y me recordó ese versículo que dice, en Mateo 16, versículos 24 al 26, que dicen, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y tuve una visión muy clara de Jesucristo poniéndose sobre una rodilla y estirando su mano hasta el fondo de ese hoyo, y me dijo, ¿confías en mí? Y entendí que literalmente me estaba pidiendo que dejara todo. Él no me dijo cómo arreglarlo. Él no me lo dijo, aunque eso era lo que yo había estado esperando. Pero en lugar de eso me dijo, ¿confías en mí? Solo me pidió que dejara todo y lo siguiera. Y la primera instrucción que me dio al inicio fue que dejara de usar ropa de hombre. De hecho, mi ropa se veía un poco andrógina. Lucía un poquito más femenina, pero lo estaba intentando. Pero él me dijo, múdate de regreso a casa de tu mamá y tu papá. Y eso es todo lo que sabía. El Señor comenzó a encontrarse conmigo y trajo muchas cosas a mi vida. Y trajo el cuerpo de la iglesia alrededor de mí para afirmarme. Y cuando fui al estudio bíblico de mi mamá la primera vez, las mujeres me rodearon con tanto amor que nunca había sentido de las mujeres. Y a medida que me amaban y me abrazaban, me di cuenta que ellas no me trataban como si no supieran qué hacer conmigo. Como si dijeran, ay, esta muchacha tan masculina aquí entre nosotras. No te criticaban o juzgaban, solo te amaban. Ellas me amaban y me aceptaban como una de ellas. Y recuerdo que algunas lloraban conmigo, otras me besaban en la mejilla, como el padre del hijo pródigo. Esa fue realmente la recepción que recibí de mis papás, de las mujeres del grupo de estudio bíblico, de la iglesia, y la iglesia solo estalló de felicidad. Y fue como una chispa en la iglesia. Tanto así que la iglesia se avivó al ver que esa persona por la que habían orado por tantos años había regresado a casa. Como si una luz me iluminara, y Dios puso todo en su lugar. Y empezó a discipularme a través de tantas cosas en la iglesia, a través de los grupos de discipulado y todas esas cosas que empezaron a transformarme. Y ya por un buen tiempo yo sabía que no era transgénero. Pero todavía era muy difícil aceptar que era una mujer. Todavía había mucho dolor con esto. Y fue a través del estudio bíblico de Aviva Nuestros Corazones. El grupo de discipulado estaba haciendo el estudio del libro Diseño Divino 101. Y yo no quería hacer ese estudio. Y creo que cuando estaba hablando con Mary Cashian, ella dijo, esto pasa todo el tiempo, aparentemente. Algunas veces es algo difícil para las mujeres. No tienen que ser transgénero para que la feminidad sea difícil. Así es, porque creo que la realidad está en el quebrantamiento del hombre y la mujer. Parte de esto nos lleva a la maldición en el jardín del Edén, y desde la caída hay resentimiento entre los sexos, y a veces se siente poco seguro, o a veces las mujeres se sienten desvalorizadas. Pero a medida que empecé a hacer este estudio, tenía una actitud muy mala al principio.
estas preguntas están muy tontas, no voy a hacer este estudio. Pero él comenzó a cambiar mi corazón y comencé a ver que su diseño para la mujer era bueno. Y comencé a sentir que Dios me atesoraba y me valoraba como mujer. Así que él trajo mucha libertad y sanidad a través de los años. Y cuando llegué a First Stone, él trajo una sanidad más profunda. A medida que tuve la capacidad de perdonar, dejar ir toda la amargura y las heridas y dejar las mentiras. Así que el Señor me ha transformado y ahora ya no tengo el deseo de regresar a esas cosas para nada. Amo ser una mujer y Dios me ha dado un amor por las mujeres que nunca había sentido. Mientras escucho tu historia, veo a Dios en su providencia. Él es soberano. Él te vio cuando caíste en eso. Te vio desviarte a esa parte oscura de tu vida. Te permitió ir tan lejos como quisiste o tan lejos como Él te iba a permitir que te fueras, y luego te trajo de regreso como un trofeo de su gracia. Y ahora estás hablando de esto y wow, es tan maravilloso escuchar esta historia. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Cuántos años pasaron desde que comenzaste a leer la Biblia y escuchar los sermones y toda esa sed que tenías hasta que llegaste a First Stone? Muchos años. El total de tiempo fue casi 9 años. Y después estuve en casa de mis padres por 2 años. Luego viví unos años sola en la ciudad de Bartlesville y he estado en First Stone ya por 1 año y medio. Y me gustaría... Hay un versículo que el Señor trajo a mi mente y me lo recuerda siempre que pienso en ese pozo en el que me encontraba. Yo realmente no tengo ninguna explicación. Le digo a la gente que yo no me arreglé a mí misma. Yo no descubrí cómo arreglar lo destrozada que estaba realmente. Recuerdo estar recogiendo de manera figurativa mi vida y yendo al Señor y diciéndole: Señor, tengo estas cenizas que he hecho de mi vida. Si puedes hacer algo con ellas, tómalas. Pero hay un versículo que dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Y ciertamente eso es lo que el Señor ha hecho. Ha sido tan bondadoso conmigo. Odié a Dios por tanto tiempo. Aún así tuvo mucha misericordia de mí y me amó. Estoy tan agradecida con Él. Y eso es tan poderoso, Laura. No fue tu mamá quien te trajo de regreso. No fuiste tú la que lo hiciste. Fue Dios. Él lo hizo todo el tiempo. Sí. Así que, Laura, ¿qué le dirías a las mujeres que nos están escuchando ahora? Que pudieran estar luchando con atracción al mismo sexo o solo luchando y teniendo confusión acerca de su género. ¿Qué les dirías? Les diría que, primero que nada, necesitan conocer al Señor, saber que Dios es bueno, empezar a leer la Biblia. Es la palabra de Dios que comenzó a transformar mi corazón. Si tienes un corazón abierto y estás dispuesta a decir: de acuerdo, Dios, enséñame, muéstrame quién eres, Él se va a revelar a través de la palabra. Dale tu vida a Jesús. Él es digno de confianza y fiel. Nunca me ha fallado. Estoy tan sorprendida. Miro mi vida hacia atrás. La transformación que ha hecho en mí ha sido increíble. Y yo no tuve que resolverlo todo. No me dio 3 pasos a seguir. Trabajó en mí a medida que yo confiaba en Él. Un paso a la vez. Así de simple. Al principio les llamamos en First Stone pequeños sís. Así que estoy realmente agradecida. Así como dijiste, solo permítele decirte quién eres. Qué Así hermoso. es, exactamente. ¿Y qué le dirías a las madres? Porque sé que hay madres. Me encanta cómo tu madre se rindió al Señor y lo dejó trabajar en tu vida. Y ese fue un proceso en su propia vida. Pero, ¿qué podrías decirle a esas madres? Porque yo soy mamá y puedo imaginarme a mí misma tratando de salvar a mi hija. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar esto como madre? Para una madre, creo que lo mejor para una madre o padre que esté escuchando, creo que recordar que solo el Señor puede salvarlos. Y todo lo que mis padres me enseñaron no fue en vano. Yo le digo a la gente que cuando fui salva, era como si hubieran iniciado este fuego durante todos esos años y todo lo que habían sembrado estaba ahí y Dios lo traería de regreso. Y yo sé que Dios estuvo contestando sus oraciones todo el tiempo. Hubo muchas maneras en las que Dios se encontró conmigo, muchas maneras en las que intervino. De hecho, en una ocasión estaba sentada en la oficina de mi jefa y ella estaba diciendo algo. No sé qué era, pero ella me estaba hablando y una compañera de trabajo dijo: no sé ustedes, pero yo soy cristiana. Hizo una pausa por un segundo. No sé si ella estaba esperando una respuesta.
pero ella solo iba a hablar sobre algo que estaba sucediendo en la oficina. Y yo recuerdo que el Señor, yo no sabía que era la voz del Señor en ese momento, pero la escritura regresaba a mi mente y me dijo, si me niegas delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre. Y eso atravesó mi corazón. Había negado a Cristo por años, pero por alguna razón, en ese momento, Dios me confrontó. Y yo pienso que el Señor puede traer a la memoria cualquier cosa en cualquier momento. Y todo eso se había construido, el fundamento había sido puesto. Tenemos que confiar en que el Señor traerá todo eso de regreso. Solo el Señor puede salvarlos. Si los padres realmente los entregan en las manos del Señor y confían en Él. También doy el ejemplo de Moisés. A veces su madre intentaba retenerlo y trataba de protegerlo y salvarlo. Pero al final, solo el Señor pudo salvarlo. Ella se dio cuenta después de un tiempo que no podía salvarlo. Lo puso en una pequeña canasta y solo lo dejó ir. Y por 40 años, él no siguió al Señor. Fue criado en el paganismo de Egipto, pero hubo un tiempo en el que el Señor se reveló a sí mismo y regresó a Moisés. Y Hebreos nos dice que Moisés dejó las riquezas de Egipto para seguir al Señor, gracias al fundamento que su madre dejó y probablemente muchos años de oraciones. Bueno, esa fue una explicación muy larga. Sí, pero qué bueno, Laura. Pero oren por ellos y entréguenselos al Señor y confíen en Él. ¿Qué dirías tú, Laura, que es lo más sabio que pueden hacer los padres? Porque algunas veces vemos a padres que piensan, ustedes están alejados, no queremos nada con ustedes, están en pecado, no vengan a la casa, o deberían amarlos tal cual son. Es decir, ¿qué piensas que funciona mejor? ¿Alguna vez estuviste tan alejada? ¿Qué deben hacer los padres? Porque a veces es confuso. Piensas, no, están en pecado, solo deja que Dios trate con ellos, déjalos caer en el pozo más profundo, lo cual sé que sucede. Dios te va a dejar caer en ese pozo. Pero ¿cuál es la labor de los padres en ese momento? Acerca de cómo tratarlos y abrir sus corazones a ellos en su hogar. Lo más importante es ser guiados por el Señor. Necesitamos estar en una correcta sintonía con el Señor, permanecer en la vid. Jesús dijo, permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que mientras profundizamos en esa relación con el Señor, Él nos guiará. No es lo mismo para todos los padres, porque cada hijo es diferente. Y por supuesto que no apruebo el afirmarlos y celebrar su pecado. Eso no ayuda. Pero la realidad es... Perdón, tuve una distracción. Está bien. Y tú querías que tus padres te apoyaran, que aplaudieran lo que estabas haciendo para seguir adelante con tus decisiones, pero ellos no hicieron eso, ellos te amaban. Y te decían aún cuánto te amaban y cuánto les importabas y querían lo mejor para ti. Pero no apoyaban tus decisiones. Sí, ¿cierto? Perdón. Me distraje por un momento. Permíteme. Sí, lo mejor que pueden hacer los padres es realmente escuchar al Señor. Escucharlo, porque muchas veces los hijos están luchando, pero se trata de un rechazo a Dios y realmente no es acerca de ti, aunque te gustaría que lo fuera. Ahora, a medida que vienen a una relación sana con Dios, tendrán una relación sana contigo. Jesús dijo que el gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Realmente no podemos amar a otros si no amamos a Dios. Eso es importante para los padres, pero también reconocer que tu hijo no puede tener un amor real por ti sin amar a Dios primero. Si odian a Dios, te van a odiar a ti. Jesús dijo, si me odiaron a mí, te odiarán a ti. Así que tiene que fluir de ahí. Podemos mostrarles amor, podemos mostrarles a Jesús, podemos decirles cuán amados son, y muchas veces ellos saben la verdad. Pero podemos seguir plantando semillas mientras el Señor dirige. Solo recuerda que es el trabajo del Señor y es solamente el Espíritu de Cristo que va a transformar el corazón. Así que, para finalizar nuestra conversación el día de hoy, bueno, hay tanto de qué hablar, pero ¿puedes compartir un poco de la vida nueva que tienes ahora? Ahora estás difundiendo este mensaje acerca del poder de Dios para transformar. ¿Sientes que
Finalmente estás gozosa viendo la vida abundante que siempre quisiste, pero que la buscabas en otras partes. Sí, estoy muy bien. De hecho, es gracioso que tú mencionaste vida abundante. Justo después de dejar mi estilo de vida, el primer día, de hecho, me sentía devastada y no podía creer lo que había hecho y tenía mucho miedo. Fui a la iglesia el primer día y todo el mundo me estaba llamando Laura, y aunque era sanador para mí, no lo sabía en ese momento, pero también era muy aterrador. Regresé a mi departamento con mi pareja. Literalmente como 8 horas después, puse una excusa y dije, no puedo hacer esto. Y realmente estaba luchando con Dios. Y cuando mi pareja abrió la puerta y me abrazó, sentí que estaba en los brazos de un extraño. Lo conocía, pero se sentía distante. Él había sido la persona que había llamado a mi esposa por 8 años. Y estaba sentada ahí y estábamos viendo una película en el departamento en el que había vivido por 8 años. Era mi hogar. Y se sentía como la habitación de un hotel. Y dije, Dios, ¿qué está pasando? Esto es tan extraño. Y él dijo, he cortado el hilo de tu vida pasada y no vas a regresar. Y me recordó cuando mi mamá había estado enseñando sobre cómo el pueblo de Israel había comenzado a extrañar las cosas de Egipto. Y ellos dijeron, teníamos carne, puerros, cebollas y ajo. Y todo estaba mucho mejor. Y se olvidaron totalmente de la esclavitud y de la miseria en la que estaban. Y yo era miserable, aunque me gustaba mi identidad. Me gustaba que la gente me llamara Jake, pero era miserable. Empecé a recordar esas cosas y Dios cerró la puerta y dijo que no volverían a Egipto y que morirían en el desierto. Y yo dije, Dios, no me dejes aquí. Voy a entrar a la tierra prometida. No permitas que muera en el desierto. Así que estaba realmente dispuesta a morir completamente a mí misma y pensé, si soy completamente miserable el resto de mi vida, voy a obedecer a Cristo, porque tenía tanto miedo de que Dios me dejara morir en el desierto. Y creo que debido a eso, debido a que estaba dispuesta, y estoy tan agradecida con mi mamá por enseñarme esto, no sabía nada de eso, pero me había dado cuenta que si me rendía completamente al Señor, Él me daría vida abundante. Él realmente daría la victoria y todo el gozo y la paz y todas las cosas que escuchamos que algunas veces parecen evadirnos, pero que realmente suceden cuando nos rendimos a Él y solamente siguiéndolo por fe. Todas las oportunidades que ha traído, todas las puertas que ha abierto, no me las he promocionado yo ni nada por el estilo. Él realmente lo ha hecho todo y todo ha sido, solo puedo estar asombrada por todo lo que Dios ha hecho. Amén. Qué glorioso testimonio, qué gloriosa historia del poder transformador de Dios. Amén. Muchas gracias por compartirla, Laura. Gracias. Gracias por seguirnos. Yo supongo que para ustedes tiene que haber sido muy impresionante este testimonio. Compártanlo con otras personas si ustedes piensan que puede ser de bendición para otras. Laura estará con nosotros en la conferencia de Revive 21 Grounded. Si no te has inscrito aún, puedes hacerlo para que lo veas en línea. Vamos a estar traduciendo para ustedes. Y como siempre, queremos dejar un recurso para ustedes. Queremos anunciar el libro de Laura, Transgender to Transformed, de transgénero a transformada. Está en inglés, pero estamos orando eventualmente tenerlo en español. Pero si sabes inglés, es un recurso que te recomendamos. Y como siempre, los queremos dejar con una verdad bíblica para que estemos arraigadas. Y yo creo que este versículo de 2 Corintios 5, 16, 17 adquiere un nuevo significado luego de oír la historia de Laura. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora han sido hechas nuevas. Gracias por acompañarnos. Laura, ¿podrías orar por nuestras seguidoras y las personas que están conectadas aquí hoy? Sí, Padre Celestial, muchas gracias por todas las personas que se han conectado hoy. Todas ellas están aquí por tu intervención divina, porque sé que hay personas aquí que tal vez están luchando. Tal vez algunas de estas mujeres no quieren ser mujeres y ha sido muy doloroso. Tal vez han sido abusadas. Oro que puedas encontrarte con ellas hoy y mostrarles que las diseñaste para ser mujeres, para tus buenos propósitos, por tu buen designio, que tuviste misericordia de ellas y que las viste como una persona hermosa, que las creaste
no solamente hermosas físicamente, pero que tu diseño de una mujer es bueno y hermoso y preciado y de gran valor. Oro para que les puedas traer sanidad, Señor. Oro que si hay personas que están luchando y que no han rendido sus vidas a ti, Señor, oro que ellas puedan rendirse a ti y confiar en ti y caminar por fe. Si hay padres aquí que se han aferrado a un hijo, intentando fuertemente para cambiarlo, Señor, oro que los inundes con paz, que ellos, como la madre de Moisés, como mi madre, puedan entregar a sus hijos en tus manos. Y tal vez sus hijos aún son jóvenes y están en casa y no saben cómo criarlos, Señor. Oro para que aún así puedan entregarlos en tus manos. Todavía están en sus hogares, pero oro que confíen en que tú les darás la sabiduría para criarlos en lugar de intentar resolverlo todo por ellos mismos. Señor, oro por paz y más confianza en ti. Y oro, Señor, si hay alguien, sé que hay hombres que han hecho la transición para ser mujeres y tal vez estén escuchando un estudio bíblico. Señor, oro que si hay algún hombre aquí que lo ha hecho, que mi oración lo confronte hoy. Muéstrale que no importa lo que le ha hecho a su cuerpo, no importa lo que su mente piense, tú puedes transformar su vida y su corazón y mostrarle quién él realmente ha sido designado para ser y que ahí es donde verdaderamente encontrará paz. Y Señor, para todos los demás que tal vez tienen amigos, tal vez tienen seres queridos o tal vez están en la escuela, escucho de muchos jóvenes que les asusta abordar este tema. Ayúdales a aprender cómo compartir la verdad en absoluto amor y compasión y no tener miedo de la verdad y de lo que la gente pueda decir, sino que puedan tener un buen balance de amor y verdad, Señor. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Laura, gracias. Dios te bendiga y siga usándote para edificar a su iglesia y traer luz a muchos. Muchas gracias. Thank you. Hasta el próximo viernes, hermanas. Dios les bendiga.